Ilustrísimo señor don Francisco Juan Martínez Rojas, deán presidente del Cabildo de la Santa Iglesia Catedral. Ilustrísimo señor don Bartolomé López Gutiérrez, vicario territorial, canónigo de esta Santa Iglesia Catedral y párroco de las parroquias del Salvador y de San Pablo de nuestra ciudad. Ilustrísimo señor alcalde don Pedro Cabrera Rentero y miembro de la Corporación Municipal del excelentísimo y muy ilustre Ayuntamiento de Baeza. Representantes de la muy ilustre, real e imperial cofradía del milagroso pendón de San Isidoro, pendón de Baeza. Señor pregonero del Corpus Christi de la ciudad de Baeza de este año 2025, querido compañero don Juan José Sánchez Martínez, pregonero del Corpus de ediciones anteriores, señora presidente y miembro de la Comisión Permanente de la Agrupación Arciprestal de Cofradías y Hermandades de nuestra ciudad, representación del Consejo Diocesano de la Adoración Nocturna Española, representación del Consejo Diocesano de la Adoración Nocturna Femenina Española, presidente del Consejo Local de la Adoración Nocturna Española, presidenta del Consejo Local de la Adoración Nocturna Femenina Española, Junta Administrativa de la Santa Iglesia Catedral de la Natividad de Nuestra Señora, señor decano y miembros del Cuerpo de Caballeros Horquilleros del Santísimo Sacramento, hermanos mayores y representantes de las cofradías sacramentales eucarísticas de Pasión, Glorias y Patronal de la ciudad, enfermos e impedidos que siguen este pregón a través de nuestra televisión comarcal, adoradores, hermanos y fieles en general. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Sean todos bienvenidos al pregón de la solemnidad del Corpus Christi, que un año más tiene lugar en este imponente claustro de la Santa Iglesia Catedral de la Natividad de Nuestra Señora. Una tradicional cita con la que se inician los solemnes cultos y actos que el excelentísimo Cabildo Catedral y su Junta Administrativa han preparado para celebrar esta solemnidad que con tan sublime esplendor celebra esta eucarística ciudad desde hace siglos. Unos días de fe, devoción y fervor que tendrán su culmen cuando el próximo domingo Jesús sacramentado salga a nuestras plazas en su magna custodia procesional para admiración y asombro de propios y extraños. Pues como nos recuerda San Juan de Ávila, es Dios mismo bajado del cielo quien paseará nuestras calles. Unos días de culto dedicados al amor de los amores que Baeza, después de su solemnidad, prolongará una semana más con la celebración de la octava del Corpus para glorificar y dar gracias a su divina majestad. Con este firme propósito de ensalzar a Jesús sacramentado y de disponer nuestros corazones para ello, llega esta tarde el pregonero que será presentado por el ilustrísimo señor don Francisco Juan Martínez Rojas, deán presidente del Cabildo de la Santa Iglesia Catedral. Suya es la palabra. Muchas gracias. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Ilustrísimo señor don Bartolomé López Gutiérrez, vicario territorial de Baeza, Úbeda y Cazorla, canónigo de esta Santa Iglesia Catedral y párroco también del Salvador y de San Pablo de esta ciudad de Baeza. Saludo también cordialmente, con corazón agradecido, al ilustrísimo señor alcalde presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Baeza, don Pedro Cabrera Rentero, y a los miembros de la Corporación Municipal aquí presentes. Saludo a los representantes de la muy ilustre, real e imperial cofradía del milagroso pendón de San Isidoro, de León o pendón de Baeza. Como no, un saludo agradecido al señor pregonero del Corpus Christi de la ciudad de Baeza de este año de gracia, Año Santo 2025, en que celebramos el Jubileo de la Esperanza. Como dicen las series sudamericanas, licenciado
casi doctor, doctorando, don Juan José Sánchez Martínez. Muchas gracias por aceptar este reto. Saludo a los pregoneros de los años anteriores que han cantado también y loado a Jesús sacramentado, como siempre se ha hecho en la historia de Baeza a lo largo de los siglos. Saludo a la señora presidenta y a los miembros de la Comisión Permanente de la Agrupación Arciprestal de Cofradías y Hermandades de Baeza, al presidente del Consejo Local de la Adoración Nocturna Española y a la señora presidenta del Consejo Local de la Adoración Nocturna Femenina Española. También saludo a la representación del Consejo Diocesano de la Adoración Nocturna Femenina Española y a todos los miembros de la Junta Administrativa de la Santa Iglesia Catedral de la Natividad de Nuestra Señora y San Isidoro de Baeza. Como no, con agradecimiento, saludo al señor decano y a los miembros del Cuerpo de Caballeros Horquilleros del Santísimo Sacramento, que hoy de manera especial celebran su fiesta. Hermanos mayores y representantes de las cofradías sacramentales, eucarísticas, de pasión, glorias y patronal de la ciudad de Baeza. También hago mío precisamente el saludo que hemos escuchado a todas las personas que a través de Canal 9 La Loma pueden participar en este pregón, sobre todo a las personas ancianas, mayores, enfermas e impedidos. Hermanas y hermanos todos. Espero no reírme mucho, porque la cosa tiene guasa, Ahí está. En un lugar de la loma, de cuyo nombre no puedo sino acordarme, no ha mucho tiempo que vive, pues es garzón de pocos años, un gentil doncel que vela a vizor sus armas, a la espera de ser armado caballero andante, doctor en hispánicas letras por la Universidad Jiennense, con la imposición de la espada académica sobre su cabeza y hombros, en singular combate para el que se apresta valeroso, con el firme propósito de desbaratar a los docentes gigantes que pretenden cerrarle el camino que conduce a su ansiada ínsula, en la que espera ser no gobernador, como Sancho Panza, sino doctor, aunque dicha ínsula no se llame Baratar. Este mozuelo letrado, que a quien lo ven bien le parece zagal temprano y bisoño, abrió los ojos al mundo en Vejíjar, empero echó raíces en Baeza, ciudad noble, gentil e inmortal, donde aprendió las primeras letras en una escuela que tiene al santo místico Juan de la Cruz como titular. ¿Quién sabe si fue aquel divino medio fraile, como lo llamó la Madre Teresa de Jesús, el que hizo que este pregonero se enamorase de las palabras humanas, del lenguaje de los hombres, en el que también, como hizo Fray Juan de manera insuperable, se puede expresar en poesía y en prosa lo más sublime de Dios. Se puede decir, aunque parezca paradoja, lo inefable. Luego, pertrechado ya de un buen arnés literario, embistió no a un gigante que era molino de viento en realidad, sino al bachillerato, cuyos esforzados cursos realizó en el instituto que lleva el título de la solemnidad litúrgica que hoy celebramos, la Santísima Trinidad. Como Bernardino de Carleval, Diego Pérez de Valdivia, Alonso de Bonilla, Antonio Calderón y otros muchos, Maese Sánchez Martínez, que así se apellida nuestro pregonero en cuestión, siguió los pasos del maestro Juan de Ávila, empapándose de la gramática española, para poder pensar, hablar y escribir mejor, como otrora hicieron, además de los citados, muchos de los estudiantes que frecuentaron las aulas de este insigne estudio general, Pred y Gloria de Baeza, de todo el antiguo reino de Jaén y de España entera, y aún de América, pues no en vano allí marcharon venturosos algunos de los bachilleres, maestros, licenciados y doctores que salieron graduados de esta antigua universidad. Nuestro pregonero, como flamante bachiller, pasó a otra alma mater, la jiennense en este caso, para aprender letras hispánicas. En el camino tuvo la fortuna de no toparse con ningún caballero andante, como sí le sucedió a aquel tal Alonso López,
bachiller por Baeza, como nuestro pregonero, que junto con otros 11 hombres, como narra don Miguel de Cervantes en su inmortal novela El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, se topó de noche con Alonso Quijano cuando iba acompañando un cuerpo muerto que llevaban en una litera, que era de un caballero que murió en Baeza, donde fue depositado, y que después llevaban sus huesos a su sepultura, que estaba en Segovia, de donde era natural. Como sabéis, Cervantes estaba retratando el traslado del cuerpo de San Juan de la Cruz. Y a fe que el mozo letrado salió alumno aventajado en esa reconocida escuela, pues se graduó en altos estudios de filología hispánica con mención de profundización disciplinar en literatura española. Posteriormente, nuestro pregonero del Corpus de Baeza 2025 cursó el doble máster en lengua española y literatura, investigación y aplicaciones profesionales y máster en profesorado de ESO, bachillerato, FP y enseñanza de idiomas, especialidad lengua y literatura. Durante sus estudios de doble magisterio, que hoy llaman los novadores máster, fue becario de colaboración del Departamento de Filología Española de la Universidad de Jaén para la realización del proyecto de investigación La religiosidad en los libros de caballerías hispánicos, así como diferentes labores departamentales. Su trabajo de fin de máster, La religiosidad en los libros de caballerías en el reinado de los reyes católicos, 1474-1516, recibió la calificación de matrícula de honor, siendo además uno de los trabajos finalistas en los premios al mejor TFM de la Universidad de Jaén. Y afirmo, sin temor a equivocarme, que aunque a fe que le gustan los libros de caballería, estos no le han sorbido el seso y trastocado la mente, como le sucedió al tal Alonso Quijano, conocido como Don Quijote. Y el licenciado Sánchez Martínez, que en su nombre, Juan José, aun a los del precursor del Señor y el santo patriarca nutricio de Cristo, no cree ser un émulo ni de Amadís de Gaula o de Grecia, ni de Palmerín de Olivia, o se tiene por un redivivo Espladián o un nuevo caballero Cifrán. Por eso, los que le queremos bien, no tememos porque siga repartiendo mandobles literarios con los caballeros andantes, desfacedores de entuertos, que pululan el mágico mundo de las novelas de caballería, pues ahí sigue trabajando nuestro pregonero para alcanzar pronto, muy pronto, el grado de doctor, con un notable trabajo que empezó en 2021, en el que sigue luchando, pues no es novel en las artes del combate, aunque en vez de espada, escudo y adarga, para combatir, Juanjo prefiere la pluma metálica que los novadores llaman ordenador, a la vez que ejerce también la docencia en el área de literatura del Departamento de Filología Española en la Universitas Jiennensis, en la que, como he dicho, desarrolla el proyecto de su tesis doctoral, cuyo título es La Biblia en los libros de caballería, de los Reyes Católicos a Carlos I. Juan José Sánchez Martínez, que es maese, porque aunque joven es ya consumado maestro, milita también como esforzado caballero en otros frentes y coaliciones, como la Asociación Hispánica de Literatura Medieval, y en virtud de la membresía que ostenta de esa asociación, ha participado como comunicante y conferenciante invitado en varios encuentros y congresos de investigación. Ha impartido ponencias en diversos seminarios en universidades nacionales e internacionales, como el Seminario de Estudios sobre Narrativa Caballeresca en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Jornada Internacional de Estudios sobre Prosa Cervantina en la Universidad Autónoma Metropolitana de Ciudad de México, el Seminario Internacional Historias Fingidas de la Universidad de Verona o en España, en el Seminario de Investigación Cauces de la Literatura Española del Siglo de Oro de la Universidad de Alcalá de Henares. Nuestro pregonero, blandiendo no las armas de los esforzados caballeros andantes, sino el poderoso arsenal de sus amplios conocimientos, ha participado en la organización de eventos de difusión científica, entre los que destaca el primer Congreso Internacional sobre Investigación en Humanidades, desarrollado en la Universidad de Jaén,
del que fue director académico. También ha publicado un buen ramillete de estudios relativos a la literatura caballeresca en revistas y libros. En 2023 realizó una estancia de investigación en la Universitat degli Studi di Verona. Durante su estancia en aquesta urbe itálica, además de continuar su investigación doctoral, realizó un estudio comparativo entre los libros de caballerías hispánicos y sus traducciones al italiano en el siglo XVI. En la actualidad, nuestro aguerrido y audaz pregonero mora en este nido real de gavilanes que se apresta a tributar al Santísimo Sacramento el obsequioso culto que merece su divina majestad. Y quiero pensar que gozosamente Juan José Sánchez Martínez reside seguro y protegido tras las centenarias murallas y vetustos adarves de la antigua Beatia. Aquí en esta eucarística y mariana ciudad, nuestro pregonero del Corpus Christi 2025 vive su fe comunitariamente, buscando su fuerza en el Señor y su invencible poder. Como San Pablo, a diario se pone las armas de Dios para poder afrontar las asechanzas del diablo, porque como escribía el apóstol de las gentes a los cristianos de Éfeso, nuestra lucha no es contra hombres de carne y hueso, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo de tinieblas, contra los espíritus malignos del aire. Por eso, nuestro pregonero toma las armas de Dios para poder resistir en el día malo y mantenerse firme después de haber superado todas las pruebas. Así está firme, ceñida su cintura con la verdad y revestido con la coraza de la justicia. Así, Juan José, Juanjo para los amigos, se calza los pies con prontitud para el Evangelio de la paz, embrazando el escudo de la fe, donde se apagarán las flechas incendiarias del maligno. Día a día se pone el casco de la salvación y empuña la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Juan José Sánchez Martínez desempeña menesteres diversos en varias cofradías de nuestra ciudad. Así, es secretario en la Real Hermandad y Cofradía del Santísimo Cristo de la Columna, María Santísima de la Salud, Amargura y Esperanza, Nuestra Señora de las Lágrimas. Es vocal de manifestaciones públicas en la Agrupación Arciprestal de Cofradías y Hermandades y también es miembro de la Junta Administrativa de esta Santa Iglesia Catedral. Maese Juan José Sánchez Martínez milita también en otras huestes, cuyas armas no son carnales, sino espirituales, como diría San Pablo, siendo hermano de la Cofradía de la Sagrada Oración en el Huerto de los Olivos y María Santísima del Rosario en sus misterios dolorosos, de la Real Cofradía de la Virgen del Carmen, de la Real Archicofradía de Santa María del Alcázar y San Andrés Apóstol, de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y de la Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad. También es hermano de la Cofradía de Santísimo Cristo de la Veracruz de su localidad natal y de la Hermandad de las Aguas de la antigua Hispalis, la actual Sevilla, ciudad a la que está unido por vínculos familiares paternos. Este pregonero, de enjundioso saber y rica vida interior, es también horquillero del Santísimo Sacramento y costalero de varias cofradías y hermandades de Baeza, como María Santísima de la Salud, Amargura y Esperanza, Nuestra Señora de las Lágrimas, la Santísima Virgen del Carmen y María Santísima Madre de Dios en su limpia, pura e inmaculada concepción. Diestro espadachín de la palabra hablada o escrita, Juan José Sánchez Martínez ha colaborado en revistas, boletines y tertulias cofrades, enriqueciendo también otros eventos culturales con su erudita participación, como ocurrió allá por 2020 en el homenaje literario al poeta baezano Alonso de Bonilla, organizado con motivo del 450 aniversario de su nacimiento. 3 años más tarde dictó una ponencia sobre la religión en los libros de caballerías. En septiembre de 2023 cantó la gloria de la Inmaculada Virgen María con la meditación sin el ave concepta ante la Madre de Dios en su limpia, pura e inmaculada concepción, titular mariana de la Hermandad de las Escuelas. Esta tarde, nuestro pregonero del Corpus Christi 2025, como un nuevo Parsifal o Perceval, que es lo mismo, se lanza presuroso a la búsqueda del Santo Grial. Pero no necesita atravesar bosques nemorosos
ni navegar hasta ínsulas extrañas, porque bien sabe Juanjo que si de algo nos habla el Grial es de la cercanía del misterio que encierra, que no es otro sino el amor de Cristo que se queda en la Eucaristía para alimentar la vida de los creyentes. No hay que emprender largos y arriesgados viajes para buscarlo, o mejor sí, hay que iniciar un viaje, pero interior, hacia uno mismo, para prepararle una digna morada al amor de los amores, digna de tan alto Señor, al que no le duelen prendas de despojarse de su inmensidad divina para aprisionar su amor en un trozo de pan y un poco de vino, y en ellos, en su poquedad, darnos nada más y nada menos que su vida gloriosa y resucitada, y dárnosla en abundancia. De todo ello, pero mucho mejor de lo que yo acabo de decir con torpes palabras, nos hablará nuestro pregonero del Corpus Christi 2025, Juan José Sánchez Martínez, doctorando, entusiasta investigador, esforzado caballero de la Escritura, orfebre meticuloso y artesano consumado de la palabra, amigo de sus amigos y, como no podía ser de otro modo, amigo del Señor, que como caballero andante de la vida, velando sus armas ante Jesús sacramentado, nos va a hablar ya. Juanjo, tuya es la palabra. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Dignísimas autoridades eclesiásticas y civiles, apreciados amigos y hermanos, amablemente saludados todos por mi predecesor. Ilustrísimo Señor don Francisco Juan Martínez Rojas, deán presidente del excelentísimo Cabildo Catedral, querido presentador. Ilustrísimo Señor don Bartolomé López Gutiérrez, vicario territorial, párroco de San Pablo y El Salvador de Baeza, consiliario de la agrupación, canónigo de esta catedral. Ilustrísimo señor alcalde, don Pedro Javier Cabrera Rentero, y miembros de la Corporación Municipal del excelentísimo Ayuntamiento de Baeza. Señora presidenta de la agrupación arciprestal de Cofradías y Hermandades, querida doña Ana Ventura Fernández. Representantes del Consejo Local y Diocesano de la sección de Baeza de la Adoración Nocturna Española. Representantes del Consejo Local y Diocesano de la Adoración Nocturna Nacional Femenina Española. Señor don Fernando Bien Mapuche, regidor de la muy ilustre, real e imperial Cofradía del Milagroso Pendón de Baeza y miembros de dicha cofradía. Hermanos mayores y representantes de las distintas cofradías de Pasión y Gloria. Queridos amigos y hermanos de mi Real Hermandad de la Columna, a quienes he de agradecer el bonito detalle que tuvieron de regalarme las pastas del pregón. Soy columna y sois esperanza. Hermano mayor y representante de la Archicofradía de Santa María del Alcázar, pronto coronada, y San Andrés Apóstol, enfermos e impedidos que desde el canal 9 La Loma nos acompañan desde sus casas. Pídoles licencia especial para remitir mi más sincero aprecio a mis compañeros en el más etimológico de su sentido en este día de la Junta Administrativa, cuyos nombres son sobradamente conocidos, así como sus virtudes tan claras como oscuros y ocultos su defecto. Aguardo, pues, el beneficio que venga de este señalado e insistido por su parte salud. Las musas, escurridizas a los estériles ingenios, siempre son más fecundas en lo ajeno que en lo propio. De este su caprichoso comportamiento se han quejado cuantos han escrito antes que yo. Así lo manifestaron cuando al inicio de sus obras hablaban del doloroso trance que hubieron de padecer para alumbrar, sin musa matrona ni partera que ayudara al florecer de su ingenio, las criaturas de su entendimiento. La fortuna, cuya escueta cabellera bien parece la mía, que si 2 pelos tiene son los que a mí ya me faltan, siempre tan esquiva, no ha querido serme favorable y arrastró a las ninfas, a las musas y a la madre que las parió, de su carro a la luna. Pero no sabía que conseguiría yo hacer mudanza de su costumbre, pues sí tenía y tengo quien mis torpes palabras alumbre. Aquejaba a Cervantes de manquera, pero no de la suya, sino la de una mano amiga que prologara su obra cumbre y magna, Don Quijote de la Mancha. La caprichosa diosa, tan despreocupada de las cuitas de Don Miguel, calva y ciega ha sido conmigo, pues sí cuento con una apreciada mano amiga
que pluma en mano y libro en ristre, inmerecidas delicias atribuya a mi modesta persona. Como tampoco conocía yo al preste Juan de Lejío ni al emperador del Camino a la Redonda, de quien pocas y ninguna noticias tengo, acudí yo al refugio y amparo de quien sabía de su buen juicio, pero sobre todo de su mayor afecto. Apuesta segura era adelantar su pericia a mi torpeza, pues de tal manera reduciría a claridad la penumbra de mi incompetencia. Albricias, querido y admirado amigo Fran, por dar amable cuenta de mi exiguo logro. Empero, a pesar de mis reconocidas faltas, he de decir que no imploro vuestra misericordia, sino la del Padre, por hablar yo indigno de su Hijo y al Espíritu la espada de la palabra de Dios Trino. Decía don Francisco de Quevedo, para más señas: Dios te libre, lector, de prólogos largos. Yo, que del maestro ni la cojera tengo, digo ahora, yo sos libre de pregones largos. Voy, pues, al inicio del asunto, si es que esta historia es cuidado de vuestro despreocupado pensamiento. En una noche dichosa, estando ya mi alma sosegada, preguntóme Francisco Juan sin tan siquiera temperar el paño: ¿y tú cuándo piensas hacer el pregón? En ese momento quisiera mi alma haber salido sin ser notada, pero no halló ni secreta ni disfrazada escala. ¡Qué dichosa aventura! Desmayéme y olvidéme, mi rostro recliné sobre mi pecho pavorido, entero mi corazón palpitaba, y allí que él insistía y los presentes atentos andaban. Pensé quedar dormido, dejando mi reparo entre las risas olvidado. Entonces sentí una luz que me guiaba y en mi pecho ardía. Era Jesús sacramentado quien me llamaba. Acepté, pues su voluntad era mi faro, su amor mi guía. Encomendéme a Dios Padre Omnipotente, de cuya eterna fuente, otrora para mí escondida, mana de su humanidad el cuerpo que deseo. Cuerpo y pan y cuerpo, que calma los afanes de esta vida. Amor que el dolor esquiva, dolor que torna alegría, alegría que da consuelo, consuelo de mi tormento, que por su humano sufrimiento tenemos hoy divino sustento. ¿Qué querrá el mundo que yo diga de aquel que, trascendiendo toda ciencia, encerró su amor en dorada espiga, cuya divina esencia en Dios enraizada floreció en impoluto vergel, de todo pulcro y limpio, de infinito amor regado, primer sagrario inmaculado? Perfecto trigo en apariencia segado, cuyo grano no murió en vano, pues su fruto fue la muerte del pecado. Recuerda mi alma dormida, contempla mi seso despierto, aquel que si 40 tuvieron otros, 100 coplas merecía. Quizás no fue maestre ni manrique, pero sí un señor de la pulcritud y elegancia cacique. Este hombre bueno, en el buen sentido de la palabra, que diría Machado, de estar hoy aquí presente, yo estaría entre ustedes sentado. De pie, esbelto cual faro, de bambollería rebosante, andaría cuidando la hermosura a cada instante. Si por desventura no saben de quién hablo, aunque el púlpito no hace al cura, propósito de enmienda les mando. Del banquete celestial invitado, aquel cuya amistad todo el cielo procura, de Dios mejor privado. Sarmiento a la vid atado, cuyas hojas brotan amor, amor por Jesús sacramentado. Sabiéndote, querido amigo, junto a Dios testigo, al cielo alzo mi recuerdo sentido, y espero, por mi bien y el de tu junta administrativa, todo esté siendo solemnísimo, y que cuando tu alma se serene, aunque se pase de hora, proclame que mi pregón fue devotísimo. Así pues, cuando recibí esta feliz pero difícil encomienda, remangué las mangas de mi pensamiento y me acogí a cuantos santos hay en el cielo. Recordé las amables palabras que Santa Teresa dirigía a las carmelitas y sin saberlo al mundo entero en su libro de las fundaciones. Entended que si es en la cocina, entre los pucheros, anda el Señor ayudándoos en lo interior y exterior. Entendí yo, pues de la cocina no soy profeta, que en la cotidianidad de mis días había de buscar en la biblioteca, porque Dios también anda entre las palabras de los libros. Y es que, para bien o para mal, el humilde oficio de este pregonero no es otro que el de filólogo, y los filólogos, de lo único que sabemos, poco o mucho, es de palabras. En ese ir y venir de lecturas y oraciones, llegué a una conclusión que ahora les confieso, a riesgo de que me tomen por un nuevo Quijote.
por aquello de loco, no por lo hidalgo manchego. Creo que todos los cristianos debemos ser filólogos, pero no de carrera, sino de corazón. No sé si alguna vez se han preguntado sobre la etimología de la palabra filólogo. Filólogo viene de filología, que procede a su vez del griego filos, amigo, amante, y logos, palabra. Por tanto, el filólogo, en esencia, es aquel que ama el logos, la palabra. Ahora les pregunto, ¿qué fue al principio? In principio erat verbum, en griego logos. In principio erat verbum, et verbum erat apoteum, et Deus erat verbum. En el principio existía el verbo, y el verbo estaba junto a Dios, y el verbo era Dios. En el principio existía la palabra, y la palabra era Dios. Los cristianos tenemos que ser filólogos, porque tenemos que amar la palabra, porque la palabra era y es Dios. Y aquel verbo que en el principio estaba y con Dios uno era, aquel en quien la vida residía y del que toda luz procedía, aquel que antes que nada, amando, amaba, vistió carne humana y encarnado fue en el vientre de María. Libre de toda falta, sujeto a sufrimientos y a la muerte, derramando su palabra y su sangre, juzgado fue sin culpa, y aquel que debía ser perdonado, perdonando a él, destruyó el pecado. Mas antes de volver al Padre, quedó para siempre con nos en eterno sacramento, fuego que enciende y abrasa, deseo del alma, soñado manjar, maná de pan celestial, fuerza que razón traspasa, refugio contra el pecado, amor que en otro corazón no cabe. Este es Jesús sacramentado, quien lo tomó lo sabe. Remangado mi pensamiento, me dispuse a coser los pespuntes de mi recuerdo para trenzar un tapiz con el fin de que en su discurrir por ella, su divina majestad no pisara mi indigna y vana memoria. Vi entonces a un niño, algo nervioso e inquieto, trajeado de almirante, con sonrisa ingenua y acompañado de su madre vestida de verde, con la esperanza que siempre le regalaba y regala con su presencia. Corría el mes de mayo, y fue en este mismo mes en que vino a la vida cuando tomó por primera vez a quien se la dio en su primera comunión. Quiso Dios, porque así tenía que ser, que fuera en el pueblo que primero lo vio crecer, de la mano de sus abuelos, aquellos que nunca lo soltaron ni aun hoy. En aquel dichoso día de mayo, recuerdo con claridad meridiana a una señora que siempre supo guardar, haciendo míos los versos del poeta, el fruto de su alegre primavera, y a pesar de que el tiempo airado había cubierto ya de nieve su hermosa cumbre, jamás pudo el viento helado marchitar la rosa de su hermosura. Andaba radiante, con una sonrisa refulgente de orgullo derramado, por ver que su nieto, más bien hijo amado, había por primera vez tomado el pan y el vino consagrado. Abuela, tú que antes que abuela fuiste madre, porque yo, antes que nieto, fui hijo. Espero que hoy tengas la misma sonrisa que aquel día. No voy ni de almirante ni marinero, no es tu pueblo el mío, no hay abrazo ni beso, pero está aquel amigo que nunca falla, aquel con quien cada noche me enseñaste a hablar, aquel con quien gozas ya del banquete eterno celestial, aquel que estando conmigo, contigo está. Si hoy estoy aquí, es porque aunque desde el cielo, tú has sido mi faro y mi guía, y es tu recuerdo el que me enseña el camino a Jesús, Eucaristía. Pues Dios nos encerró a todos en la desobediencia para tener de todos misericordia. Oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Que tire la primera piedra el que alguna vez no haya procurado comprender la infinita misericordia del Señor y el discurrir de sus caminos. Que tire la primera piedra el que no haya preguntado al Señor, ¿por qué? ¿Por qué me has traído hasta aquí? El primero que ha de guardar la piedra por siempre en su bolsillo soy yo. Sin saber cómo ni por qué, habiendo dejado atrás la niñez, pero todavía con los achaques de la bisoña juventud, como si hubiera seguido sin darme cuenta un reguero de miguitas de pan como en los cuentos, me encontré 10 años después de aquel dichoso día, otra vez en el mes de mayo, para volver a vivir otra primera vez. Ahora sé que esas pistas las puso el Señor y que el camino que tomé
fue el de su misericordia. El día 29 de mayo de 2016, escasos días después de mi dies natalis, participé en la solemne procesión del Corpus Christi como horquillero del Santísimo Sacramento, el mayor honor que se puede tener y que mantengo a día de hoy. Y digo que el camino fue su misericordia, porque ese año celebraba la Iglesia Universal el año de la misericordia. Misericordes sicut pater, rezaba la puerta efímera que aquel año se estrenó. Sigo sin comprender ningún porqué. Lo único que creo tener claro es que el camino de la vida es el camino de su misericordia, porque Él modeló cada corazón y comprende todas sus acciones, como dice el salmista. Si echamos la vista atrás para contemplar el vasto campo del pasado y nos enfundamos la gafa de su amor, podemos ver cómo en el surco que dejan nuestras faltas Dios siembra su misericordia. Donde hubo mal, hay perdón, y donde hay perdón, hay amor. Su camino misericordioso nos lleva al centro y columna de nuestras vidas, al signo supremo del amor, el sacramento de la Eucaristía, el monumento de las maravillas de Dios, que decía el Sacrosanto Concilio de Trento. Son muchas las trabas que nosotros mismos nos ponemos en el camino. Nosotros mismos ponemos a veces en nuestras vidas una niebla, un maretazo espiritual, si me permiten el término cercano, que nos impide ver a Cristo. Dios no se cansa de amar ni de perdonar. No seamos, pues, cristianos miopes que no ven o no quieren ver su amor y su misericordia. Para ver a Cristo, solo tenemos que abrir nuestro corazón a su desmedido amor y a su perdón y acudir al sacramento de la Eucaristía, porque no nos dejó solos. Quien dio su vida por nosotros cumple su promesa cada día con su presencia real en el Santísimo Sacramento. Estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Decía San José María, no comprendo cómo se puede vivir cristianamente sin sentir la necesidad de una amistad constante con Jesús en la palabra y el pan, en la oración y la Eucaristía. Fin de la cita. Todos sabemos qué debemos hacer para ser llamados sus amigos. Hoy ya es tarde. No dejemos para mañana lo que podemos hacer ahora. Cosidos los jirones de mi memoria con la aguja de su perdón, mientras proseguía en la escritura, caí en la cuenta de que si cada año llega a ser horquillero por su misericordia, éste llegado a ser pregonero por su esperanza. La esperanza no defrauda, les decía San Pablo a los romanos, pero sin embargo no sé si les defraudaré con mis palabras. Su santidad el Papa Francisco, el hombre de las formas sencillas, comentando las palabras del apóstol de los gentiles, nos dejó escrito en la bula que convocaba el jubileo que celebramos. La esperanza cristiana, de hecho, no engaña ni defrauda, porque está fundada en la certeza de que nada ni nadie podrá separarnos nunca del amor divino. Fin de la cita. Si el camino de la vida es su misericordia, la luz que nos guía es la de su amor. Vivimos tiempos de tribulación, donde todo se derrumba y desvanece. Las lágrimas inundan nuestro mundo. Parece que solo el mal triunfa, que campa sus anchas con revuelo, que la misma vida nos arrolla. No nos dejemos llevar por el tren del desamparo, cuyas vías angostas nos llevan a la estación del miedo, porque nuestra mayor esperanza es sabernos amados por Dios. No obstante, si somos amadores de Cristo, para sentarnos a su mesa debemos amar al prójimo. No por capricho el Jueves Santo, día en que celebramos la institución de la Eucaristía, es el día del amor fraterno. Si Él amó a quienes lo clavaron en la cruz, ¿cómo no hemos de amar nosotros a quien pequeña astilla nos clave en nuestro ombligo? Si Dios nos ama con nuestras flaquezas y debilidades, ¿por qué hemos de pensar que amará las nuestras y no otras? Si Él no nos juzga, nos perdona y perdonando nos ama, ¿por qué nosotros vamos a revertir su divino orden? No miremos con ojos de juicio a quien Dios mira con amor. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Si un miembro sufre, todos sufren con él. Si un miembro es honrado, todos se alegran con él, explicaba San Pablo. Cristo nos dio su cuerpo como alimento para que unidos a él seamos instrumentos de su amor, para proclamar y compartir su esperanza, que no es otra que su infinito amor paterno. En la costura del tapiz, tantas fueron las veces que mi desgastado dedal fue atravesado, que por un momento mi entendimiento se desangró. Halléme entonces buscando venda que fuera reparo de tal destrozo. Salvé el trance impuesto por la fortuna,
gracias a una señora de cuyo nombre gozo acordarme, pues no se puede dejar de nombrar a quien se llama la nombrada. Su hermosura fue mi remedio, su amor mi alcázar, su historia mi mayor musa. Supongo que saben bien de quién hablo, joya andaluza, noble y bella como el sol. Baeza, ciudad pétrea de firmes convicciones, cuyos muros el tiempo perdona del derribo, cuya fe retumba tan solo con su nombre. Escrito tiene en su alma, Señor, tu gran día. Por ti se desvive, vive sin vivir en ella. No teme el morir, pues sabe lo que le espera. Pero hasta que su fin llegue, cada año a ti se entrega. Sus mejores galas viste, toda ella se engalana. Su manto verde trenzado de olivo dispone a tu paso, Señor, para que Olimpia y bruñida no la pise, pues nunca olvida que no hay pago que vuelva mayor favor que el vuestro. Tu cuerpo y tu sangre entregaste para que fuera redimida. Toda ella es custodia de tu amor, esculpida en historia de plata. Contenta y risueña anda, pues sabe que ya viene, que ya llega el día en que será bendecida con tu hermosura. Quisiera ser yo como ella, Señor, eterna víspera para soñarte. En esta ciudad que te adora, el nacimiento de tu amor, hasta las centenarias piedras se postran a tu paso, Señor. Cielos y tierra claman tu gloria y esplendor, en este día en que no brilla la luz del sol sino la tuya, pues tanto es tu amor que a todos los astros ciega y todos los corazones llena. Si incrédulo me siento cuando recuerdo el sendero por el que Dios me ha hecho transitar, ahora voy aquí, viéndome ante ustedes en este majestuoso lugar. Mi recelo es tal que, como Santo Tomás, aun viendo lo que veo, no lo creo. Un intento de doctor mundano, pregonando el amor de los amores, donde pregonó quien fue y es doctor celestial, maestro y apóstol santo. Habráse visto atrevimiento. Mejor pregón que el mío sería guardar silencio, pues por mucho tiempo que pasara, no dejarán las piedras de susurrar sus enseñanzas. Si en el siglo XVI se produjo la renovación italianizante de nuestra poesía española, de la mano de Juan Boscán y Garcilaso de la Vega, quienes trajeron los metros que San Juan de la Cruz encumbraría, en Baeza se produjo la renovación eucarística de su corazón, con el ejemplo, prédica y vida de San Juan de Ávila, quien sembró su amor y fervor por la Eucaristía. Por su historia, Baeza es en sí misma un tratado eucarístico, escrito con el amor de los hombres y mujeres que siguieron y siguen el reguero abierto por el Maestro, cuya siembra ha producido sus frutos a lo largo de los siglos. Muestra de ello es este pregón, pero no el mío, sino todos los que me precedieron y sucederán. Restos efímeros de sus sermones, salidos del entendimiento de doctos y admirables hombres. Ruego pues al apóstol de nuestra tierra, disculpe mi atrevimiento, pues otra cosa no pretendo, sino ofrendar mi pregón y mi trabajo a quien a toda gloria es poca. Yo, que como antes he dicho, intento de doctor, más bien doctorcillo soy. Paso mis días y mis noches en vela, a riesgo de que el poco dormir y el mucho leer, los libros que precisamente dieron a la locura o rebeldía, según se vea del hidalgo manchego, devenga la sequedad de mi cerebro y con ello la pérdida de mi poco juicio. Con mi abuela, más bien Madre Catalina, antes de dormir siempre rezaba: con Dios me acuesto, con Dios me levanto, con la Virgen María y el Espíritu Santo. Desde hace unos años rezo otra variante de esta oración de mi infancia: con la que si me acuesto, con la que si me levanto. Estarán ustedes, amables oyentes, pensando quizás, no sin razón, que he perdido el juicio. ¿Qué tendrá que ver? ¿Qué pueden enseñar los vetustos y disparatados libros de caballería sobre la Eucaristía? A buen seguro, algunos de ustedes ya estará buscando barberos y bachilleres, pues curas, aquí hay unos pocos, para hacer donoso y gran escrutinio de los libros de mi escritorio. Sin embargo, una baza me guardo bajo el brazo, y es que en ellos busco y estudio la Sagrada Escritura, la palabra de Dios encarnada. Hay pues un libro, llamado de nombre resonante Florisando, mayor causa de mi desvelo, que cuenta las hazañas de un caballero, ejemplo de gentileza y cristiandad, cuyo mayor afán no es otro que, sirviendo a la Santa Madre Iglesia, ganar la honra que le valga, no la fama terrena, sino la gloria celestial. Educado por un santo ermitaño, cuando sus entrañas despertaron para que se convirtiera en lo que Dios le había destinado,
y dio licencia a este a quien llamaba padre para ser ordenado caballero. ¿Cuál fue su sorpresa cuando el santo hombre le negó su ruego, pues decía que el ejercicio de caballería de él y de Dios lo alejaría? El joven convirtió su pena en osadía y le recordó que a Dios no siempre le desplace la caballería. Ejemplos hay en la Escritura de caballeros santos que a Dios sirvieron. Porque santo fue y mucho amigo de Dios aquel rey David, que tantas batallas venció por fuerza de armas, de que dice la Sacra Escritura: santo fue Sansón, que toda su vida envuelto en batallas. Santo fue aquel centurio que dijo: Señor, no soy digno que entre en mi casa, e era caballero, y otros muchos que fueron caballeros y muchos siervos de Dios. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Las palabras del centurión que repetimos en la misa fueron la muestra de fe ante el Hijo de Dios que le valieron para que Cristo salvara a su siervo. Dichosos los invitados a la cena del Señor, y qué dichosos nos hemos de sentir, porque a pesar de ser indignos, Cristo nos llama a su banquete para saciar nuestra sed y nuestra hambre. El ruido y bullicio de nuestro ajetreo mundano nos hace olvidar las más veces que en la Eucaristía participamos de las mieles celestiales. No es una ventana, no es una puerta ni un sendero, es la visión de lo que nos espera. Quien nació en un humilde pesebre se hace presente entre nosotros en la cotidianidad del pan y del vino. Me confieso, pues, como aquel humilde centurio, indigno no solo de que Dios entre en mi casa, sino de estar yo en la suya pregonando. Le ofrezco mi armadura de papel, vieja y raída, despintada de tanto leer, mi espada que no es otra que mi pluma, mi adarga de cuero revestida como el lomo de mis libros. Rojo su blasón como roja su sangre hermosa, aunque bermeja blancor derrama y el pecado oscuro borra. En su centro, el cordero sin mancha, cuyo sacrificio renueva y sella la alianza eterna. No tengo yelmo por no cubrir mi vista, para no dejar de mirarlo en la hostia blanca y limpia. Alimento de vida y salvación, pan bajado del cielo. No quiero, Señor, sino vivir por ti, pues no me quiero ver sin vos, sin Dios y sin mí. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Lo tiene en estéreo, tiene dos. Lo tiene en estéreo porque ya tenía el PIN de la Junta Administrativa de la Custodia y ahora la tiene de pregonero. El Excelentísimo Cabildo Catedral de Baeza y su Junta Administrativa a don Juan José Sánchez Martínez, pregonero de la solemnidad del Corpus Christi, Baeza, 15 de junio de 2025. José Sánchez Martínez el reconocimiento del cuerpo de caballero arquillero del Santísimo Sacramento, con motivo de ser el encargado de pronunciar el pregón conmemorativo de la solemnidad del Corpus Christi en el presente año, de todo lo cual como secretario del FOE, en Baeza, 13 de junio de 2025.
continuación, y sin demora, tendrá lugar el concierto eucarístico que ha preparado el Quinteto de Metales de la agrupación musical Columna y Lágrima, que interpretará las siguientes piezas musicales: Anima Christi, Cantemos al amor de los amores, Cerca de ti, Señor, y Christus Vinci. Con el deseo de que el acto haya sido de su agrado y emplazándoles a los diferentes cultos y actos que en estos días se celebrarán en honor a su Divina Majestad, reciban en nombre del excelentísimo Cabildo Catedral y de su Junta Administrativa su agradecimiento y su consideración más distinguida. Muchas gracias. Alabado sea el Santísimo Sacramento.